Apocalipsis 21, 8. Dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Señor, te damos gracias en esta noche, nos humillamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres, nos hables tu palabra, tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero en cuanto a los... voy a leer la Nueva Versión Internacional acá. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Bien, aquí encontramos estas últimas palabras de lo que al apóstol Juan se le reveló de parte de Cristo nuestro Señor, ya en condición de resucitado y exaltado, ¿sí? Como sabemos, el ministerio de nuestro Señor pues tuvo estas etapas que de pronto no está de más repasar, ¿no? Lo primero es que Él preexistía con Dios en una condición de eternidad, ¿sí? Eso es lo que teológicamente podemos sustentar y comprender. Por eso dice un pasaje puntualmente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, refiriéndose a Cristo, y el Verbo era Dios. Cosas bastante complejas de comprender, desafiantes para nuestros esquemas, nuestras condiciones intelectuales y aquello pues a lo que uno está acostumbrado. Entonces estaba con Él, era parte de Él. Todo eso se puede aseverar sin temor a errar respecto de Cristo nuestro Señor. Estaba con Dios y era parte de Dios, eso no cabe duda, ¿no? Y hay varias operaciones en tiempos previos a la venida del Señor, o sea, a la venida de Cristo, a la primera venida de nuestro Señor, en las que uno ve operando al Señor Jesucristo en momentos específicos de la historia humana y en otros momentos también los procesos creativos de Dios mismo, ¿no? Luego ocurre esto de que se encarna, ¿sí? Se encarna y se hace hombre, ¿sí? Ahí hay un pasaje que dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sí, ahí empieza, en obediencia al Padre, una fase del ministerio del Señor Jesús en la que iba a estar en las esferas más bajas de la condición de la creación, donde iba a volverse hombre y luego siervo, y además de siervo, maldito de Dios por cargar con nuestros pecados y nuestras transgresiones. Sí, y morir precisamente como maldito de Dios, como desechado, como una persona que cargaría con toneladas de transgresiones y de inmoralidades y de cuestiones nada menos que inmundas que están en todos nosotros y que han estado en todos los hombres a lo largo y ancho de las épocas, ¿no? Bien. Entonces, aquí el Señor ya habla desde la condición de resucitado y exaltado, ¿sí? En una condición incluso superior a la que tenía en momentos previos a su ejercicio ministerial en obediencia al Padre. Porque si bien preexistía en Dios, el Hijo como tal, como figura de la Trinidad, ¿sí? No tenía potestad sobre todas las cosas. Esta le es dada después de su completa y demostrada obediencia al Padre, que ejecutó en el momento en que dijo: consumado es, cuando la misión de pagar por la iniquidad de los
perversos, inmundos, malhechores, seres humanos que somos nosotros, pues iba terminando, iba como consumándose. Entonces, estas son cosas importantes porque si nosotros notamos Apocalipsis, vemos una revelación de Cristo en condición de resucitado y exaltado por Dios, por sobre todas las cosas, por supuesto, ¿no? En condición de autoridad y hecha la tarea, ¿sí? Algo similar podría llegar a ocurrir en nosotros, en el sentido en que nosotros estamos en una condición muy miserable, ¿sí? Hemos llegado a vivir como criaturas creadas en una condición muy miserable. Es haber sido creados, puestos en condición de privilegio, de honra, y por las condiciones humanas y también las condiciones de la creación, haber sido engañados, y por ese engaño en el cual se cayó, y en esa desobediencia, en esa transgresión, el haber sido o llegado a ser malditos del Señor, condenados y desechados. Y entonces el ser humano enfrenta varios aspectos de condición miserable, ¿no? Lo primero es que se corrompe, o se degrada, o envejece, o pasa, digamos, a la decadencia de la existencia de la vida humana. ¿Sí? Su cuerpo muere, su alma está condenada a la muerte, porque como hace parte de los pecadores, pues Dios no va a invitar a un pecador a estar en la atmósfera de su santidad, toda vez que pues la persona en cuestión, cualquiera que sea, es un perverso, inmundo pecador. Entonces eso experimentamos. Aparte de eso, el abandono del Señor y también las circunstancias pues han hecho que el hombre padezca múltiples sufrimientos, de toda índole, de suerte emocional, de asuntos también biológicos y también de enfermedades que también se sufren, para no más determinar, digamos, en la condición que, de no ser por Cristo y su obra, que dijo consumado es, pues no habría otro destino sino ese, el justo destino que merece el alma pecadora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya algo similar podría llegar a ocurrir cuando una persona cree en el Evangelio, vive en obediencia a la fe, y eso le lleva a obedecer el llamado, luego es resucitado en la primera resurrección, ¿sí? Que habla la Escritura. Y esto es algo que, por supuesto, si la mente suya no puede entenderlo y usted está concentrado en la prédica, porque puede ser que usted no lo esté entendiendo y le esté pasando por así, ¿sí? Como ahora que decían que los huevos a 10,000 y todo eso, ¿sí? Sí, o sea, algo así como que le pasa por encima, ¿sí? Y usted se ha acostumbrado a los conceptos de pronto y usted no lo está entendiendo. Usted dice, primera resurrección, sí, pero usted ni siquiera sabe si está en ese turno, ¿sí? Entonces, si usted lo está prestando atención y todo, y desafía su intelecto, pero usted lo cree, eso hace parte de las verdades que deben ser creídas. Si en cambio su intelecto le pone una significativa oposición a ese concepto, le voy a decir cómo se llama eso: falta de fe o incredulidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted dice, es que no pueden, pastor, ¿cómo espera que yo crea eso? ¿No? Ese entretejido de argumentos que pues parecen no estar de acuerdo con nada de lo que yo considero que puede pasar, y lo usual y digamos los patrones biológicos y materiales a los que estamos acostumbrados. Eso se llama incredulidad, ¿estamos de acuerdo? Y es la incapacidad humana de creer esas cosas, de aceptarlas, de procesarlas hasta cierto punto, aún en la, digamos, exigencia que ellas mismas plantean, porque yo soy consciente, por ejemplo, que estos conceptos no son fáciles de digerir, ¿sí? Pero no porque no sean fáciles de digerir, pues dejan de ser perfectamente calibrados desde el punto de vista argumental y teológico, para que nosotros tengamos total certeza de lo que ocurre y tengamos claro lo que va a pasar, ¿sí? Entonces,
¿Qué va a pasar con una persona, por ejemplo, que ha creído el Evangelio y que ha obedecido a la fe? Atención a estos conceptos. Ha obedecido a la fe, lo cual lo puede llevar a obedecer el llamado del Señor, a seguir su propósito y lo que el Espíritu Santo le dirige a hacer, pues que puede morir, va a morir, de hecho, su cuerpo, pero luego va a ser resucitado en el turno de la primera resurrección, ¿sí? Y al ser resucitado, quedará en condición de resucitado como Cristo nuestro Señor, ¿sí? Y de exaltado como Cristo nuestro Señor. Ahí queda en una condición de exaltado, ¿sí? Por haber hecho eso, ¿sí? Por haber creído el Evangelio y obedecido a la fe. Esos dos aspectos son muy importantes, porque usted me dice, no, yo creo el Evangelio, sí, pero no obedeces, es como, ¿no obedeces a qué? A la ley no, a la ley no, ni es posible hacerlo, ni tampoco es necesario hacerlo desde el punto de vista de la salvación, ¿no? Desde otros aspectos humanos, quizá puede ser que tenga validez algunos esfuerzos humanos por obedecer la ley moral de Dios, pero desde el punto de vista de la salvación del alma, no tiene ningún oficio ocuparse o esforzarse por obedecer la ley, puesto que ni es posible cumplirla del todo, ni tampoco, como les digo, es un requisito para la salvación. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona que cree en el Evangelio y obedece a la fe, muere en Cristo Jesús, luego es resucitado en la primera resurrección, y esa persona queda resucitada y exaltada a la misma o una condición similar a la de Cristo, que es desde la condición en la cual nos está hablando? Y estas palabras, ¿sí?, son la explicación a muchos, digamos, interrogantes o insatisfacciones intelectuales que puede tener el ser humano, ¿no? Entonces, aquí hablamos de estas cosas porque pues, son, por supuesto, parte importante del desarrollo teológico. Mire esto. Primera resurrección. Sí, eso ya lo hemos visto, pero pues no voy a dejar de establecerlo, porque pues me es impuesta necesidad de hacerlo, toda vez pues que puede haber uno o dos o un poquito más de personas que no estén familiarizados con el asunto. Bien, Apocalipsis 20, mire, antes de esto. Apocalipsis 25 y 26. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, esta primera resurrección tiene varios cajones, digamos, o varias etapas. De esa primera resurrección podemos considerar que hubo un primer lote, digamos, de resucitados en esa primera resurrección, que son aquellos que resucitaron cuando Cristo murió y resucitó. Dice la Escritura que muchos santos del pasado, de la antigüedad, que habían creído en el Señor, en esos días resucitaron, fueron reincorporados en su cuerpo y fueron llevados a la presencia del Señor. Esas almas de esos santos estaban existiendo. Ahí están. En esos santos podemos considerar que están Samuel, ¿sí? Están Abraham, porque es precisamente el que está en el seno de Abraham, por la enseñanza de nuestro Señor sabemos. Ahí está este sujeto del cual habló la Escritura, Lázaro, que fue al seno de Abraham, ¿sí? Y otros muchos. Se puede considerar que Lot está allí, se puede considerar que Salomón está allí, se puede considerar que estaban, pues, ¿no? Saúl, David, bueno, Jonatán posiblemente, todas estas personas que estuvieron en fe al Señor y no en infalibilidad, ¿no? Por supuesto que estas personas fallaron, unos más que otros. Hubieron unos que, digamos, tuvieron un trato distinto de parte del Señor, muy especiales, personas muy especiales. Enoc fue transpuesto para no ver muerte, ¿sí? Y Elías fue llevado directamente por el Señor a los lugares celestiales. Se sospecha que también posiblemente Moisés esté allí, ¿sí? Entonces,
Estos primeros han resucitado en ese primer lote, pero todo eso es la primera resurrección, ¿sí? Luego entonces vienen otros que van a ser todos los que al momento que el Señor venga por su pueblo, ¿sí?, hayan muerto, y en ese momento el Señor les dé la orden de reincorporarse a su cuerpo, ¿sí? Hay un pasaje por ahí en Ezequiel que dice, le pregunta Dios a Ezequiel, le dice, hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir otra vez? ¿Sí? Como diciéndole lo que ocurre específicamente en el momento en que el Señor ordena la vida. Porque para que usted esté vivo hoy, aunque usted ni siquiera lo haya considerado, y por supuesto mucho menos agradecido, para que usted esté vivo hoy, no es que usted simplemente nace por una cuestión meramente biológica. Usted es un ser muy complejo, tiene su alma, su espíritu y su cuerpo, y eso solamente puede ocurrir porque Dios lo ha establecido de esa manera. Él es el que hace que converja la materialidad humana y la inmaterialidad humana, la espiritualidad humana, para que usted sea lo que es. O sea, eso es usted se llama a sí mismo el ser humano, eso, ¿sí? Entonces el Señor es el único que puede. En Ezequiel encontramos ese pasaje, hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir otra vez? Obviamente la respuesta más natural que tendríamos es no, eso no puede vivir otra vez, pero Dios sí puede llamar el alma de donde está, el cuerpo y sus componentes y lo que sea, y regenerarlos, ¿sí? Y eso es la primera resurrección, ¿no? Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es algo en lo que es una dicha participar, ¿no? Participaron estos del seno de Abraham, que estaban en ese lugar de relativo reposo, ¿sí? En lo que es el Hades, porque el seno de Abraham estaba en el Hades, ¿sí? Y participarán todos los muertos en Cristo. ¿Qué son los muertos en Cristo? Los que hayan muerto en condición de su alma redimida, pero su cuerpo maldito todavía. Va a morir porque el cuerpo tiene que morir para sencillamente consumar los tiempos, exceptuando por supuesto a la generación que le toca el rapto. No, entonces parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. En Apocalipsis 21:8 menciona la segunda muerte, ¿sí? La segunda muerte. No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esto es un golpe al intelecto muy bravo, pero no deja de ser conceptos completamente cargados de verdad y completamente cargados de solución para el alma humana. Sí, o sea que es necesario que uno, cuanto menos, pues lo escuche. Ya usted verá pues qué va a hacer con esto. Bueno, a ver, en el momento en que Cristo muere y resucita, ¿sí? Que dice que los sepulcros se abrieron. Sí, voy a leer eso que está vamos a leer para que usted vea que ya hubo un lote de resucitados, ¿sí? Posiblemente está en Lucas, sepulcros, a ver si alguien me ayuda, esto habla acerca, está hablando acerca de esa primera resurrección que ya ocurrió parcialmente en el momento en que Cristo murió. Sí. Gracias. A veces me olvido que eso existe, ¿no? Y siempre me la tiene ahí. Mateo 27:52, gracias. Ese es, entonces leámoslo ahí nomás. Y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué dice? Entonces hubo un lote ahí. Se vacía, ese es el momento en el que se vacía el seno de Abraham, como lugar, como espacio espiritual que Dios había establecido.
se vacía. ¿Quiénes salen de allí? Los que murieron creyendo que su Redentor vivía y que su Redentor vendría. Luego entonces nosotros nos salvamos por creer, atención a esto, por creer lo siguiente, que nuestro Redentor ya vino, vive y ya vino, ¿sí? Por eso. Ahora, ¿por qué? ¿Qué creían ellos? Ellos creían que no había manera, posibilidad humana de ser justificados ante el Señor por el pecado, por la ley del pecado y de la muerte que está en nosotros, que nos hace ser de malos pensamientos, que nos hace ser mentirosos. Ya vamos a volver tranquilo a Apocalipsis 21:8 para que usted vea cómo es el asunto de complejo. Esos santos vivieron creyendo y murieron creyendo que su Redentor vendría. El ejemplo más claro de eso es Job. Job dice, yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Y no había venido todavía. Ese era como el requisito. Creyeron, esperaron eso, ¿sí? Como parte de las revelaciones dadas a los hombres de parte del Señor que vendría. Y creyeron en relación, y también vivieron en la relación con Dios y en la comunión con su Espíritu. Ahí está Sansón de seguro, porque es a Sansón cuando venía el Espíritu de Dios sobre él. Entonces no puede ser que una persona que recibe el Espíritu de Dios no haya tenido, a pesar de ser pecador y haber fallado en muchas cosas, no tenga esa condición de ungido de Jehová. Y cuando es ungido de Jehová tiene unas características muy diferentes, ¿sí? Muchos debaten y siembran, digamos, un serio manto de dudas sobre el caso de Saúl. Alguien me preguntó qué pasa con Saúl, ¿no? Y si va o no, si se pierde o no. Entonces, porque hay mucha condición ahí histórica y también teológica que se puede determinar. Algunos dicen, se suicidó, entonces si se suicidó no puede ir al cielo. Y la verdad es que no se suicidó. Él intentó suicidarse, pero no lo logró, ¿sí? El amalecita lo dio de baja, ¿sí? Así es como ocurre. Y cuando Samuel viene, que no es llamado por la divina de Endor, porque también es que la Biblia es, mejor dicho, súper compleja y súper difícil de sacar conclusiones, porque es como que usted tome muchos argumentos, conocimientos y todo, y le pidan una conclusión sobre ciertas cosas. Eso va a tomar cuanto menos tiempo, ¿sí? Pero entonces, muchos dicen, no fue Samuel el que vino, sino un demonio, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Samuel vino, y la divina, que era una vendedora de humo, como muchas, ¿sí? Se sorprende y dice, ¿cómo es? Veo un anciano que sube, dice, veo un anciano que sube. ¿De dónde sube? Del seno de Abraham, ¿sí? De ahí sube, ¿sí? Y dice, semejante a los dioses, una condición de relativa honra y reposo, ¿sí? En la cual morían estas personas y por supuesto Samuel con una investidura de Dios poderosísima. Veo un anciano. ¿Y cómo no me dijiste que era Saúl? Le dice. O sea, para ella todo fue una sorpresa, porque ella esperaba de pronto hacer lo que normalmente hacía con sus clientes, ¿no? Como adivina, le decía, a ver, yo ya estoy hablando con tu ser querido, con tu antepasado, con tu amigo que murió. Puro cuento, ¿sí? Estoy hablando y te dice que tranquilo, que Él está contigo, que su alma te acompaña, ¿sí? Que Él está volando alto, ¿sí? Porque cuando la gente muere, en la ignorancia de la sociedad en la que vivimos, por supuesto, privada de la luz de Cristo, asunto que es responsabilidad nuestra compartir, ¿sí? Dicen, vuela alto, ¿sí? Que descanse en paz, un pérfido pecador inmundo y descanse en paz, ¿sí? Descanse en paz, ¿sí? Entonces yo le digo una cosa, entonces Hitler está descansando en paz, riquísimo. Hizo unas atrocidades en la tierra que no tienen nombre, está descansando en paz, ¿sí?
Y otro dice, mi abuelita, que descanse en paz. Ella sí, porque ella no fue como Hitler. Sí, ella solo, como yo siempre digo, hacía hojaldras, quería engordarlo a uno, invitaba a la familia y todo. Entonces mi abuelita, que descanse en paz. No, 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 Señor, no hay tal cosa como descansar en paz para el que muere sin haber sido sustituido en su pena, sin haber vivido en la fe y en la comunión con el Dios en su espíritu. No hay tal cosa como eso. Entonces la divina de Endor, ¿sí? Para ella de pronto fue un trámite. Dijo, yo voy a hacer y le voy a decir, y como los demonios tienen también condiciones de adivinación y todo eso, a veces le dan en el clavo, ¿sí? Y entonces le dan en el clavo y la gente queda, la bruja me dijo, la divina me dijo, pues puro cuento, hermano, ¿sí? En la mayoría de casos es así. No te puedo negar que habrá unas reservadas o posibilidades de que pues eso pueda ser algo distinto, ¿no? Pero en la mayoría de casos es así, ¿sí? Entonces le leen la mano, le leen una cosa, pero la divina cuando dice, veo un anciano y tú no me dijiste que era Saúl, ¿sí? Y comienza una cosa, no, pues muy difícil. Y Samuel le dice algo a Saúl, el que nosotros consideramos que no tiene derecho a estar en el seno de Abraham. Le dice, y mañana estarás conmigo. Con eso lo dejó listo, ¿sí? Y entonces Samuel no puede estar en el lugar de tormento cuando fue una persona, pues, que anduvo todo el tiempo en el temor de Dios y en las revelaciones que en ese momento eran necesarias para tener esa gracia para preservación del alma. En ese momento las revelaciones eran unas, la verdad de Dios y la relación con Dios era unas que en ese momento eran los requisitos para la preservación del alma. Más adelante tendría que refinarse un poco más y ya a usted Dios le dice dos cosas: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces seguro está Sansón, Salomón, Saúl, por supuesto, ungido de Jehová, ¿sí? Y muchas. Y eso nos choca porque uno dice, pero es que yo soy mucho mejor que Saúl, ¿sí? Y por supuesto mejor que Sansón, y por supuesto mejor. Y ahí es donde comienza a complicarse el asunto, pero tranquilo que con respuestas vamos a salir hoy, ¿no? Entonces dice, ¿qué dice ahí? Y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y no sé si algo más tenga que decir el 50 y pico, el 53. Y saliendo de los sepulcros, mire, después de la resurrección de Él, ¿quién es nuestro Señor? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ese es un primer grupo de las primeras resurrecciones, ¿sí? Nosotros podríamos llegar a ser parte de eso si estamos en la verdad del Evangelio y creyendo el Evangelio, no siendo el religioso, no, ¿sí? Usted va a morir siendo un mal pensado. Usted va a morir siendo todo lo perverso que ha sido y siempre ha sido. Ahora, no le digo que le suelte esa condición salvaje y bestial que tiene usted y la suelte y que se agarren todos, pues no. Usted tiene que tenerla quieta, porque en Cristo morimos, o sea, cuando nacemos para Cristo morimos a los deseos pecaminosos en el sentido de que los crucificamos, los ponemos en servidumbre pues al Señor hasta cierto punto, hasta donde se puede, ¿sí? Bien, eso, entonces, comprobado ese punto de Mateo 27:53, volvemos a Apocalipsis 21:8, por favor, que es el punto de partida de este mensaje, que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hay primera resurrección, segunda resurrección. Hay primera muerte y segunda muerte. Y mire este juego de palabras. El que tiene parte en la primera resurrección no tiene parte en la muerte segunda.
pero sí en la primera, ¿sí? Y el que tiene parte, a ver, ya me enredé, ¿sí? Y el que tiene parte, como dice aquí, ¿sí? En la muerte segunda, sí tiene parte en la segunda resurrección, ¿sí? Porque la segunda resurrección es todos los muertos salen de sus tumbas, recogen sus cuerpos y le van a dar la cara al juez de toda la tierra en el juicio ante el gran trono blanco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, ¿sí? El cual es el libro de la vida. Y todo el que no se halló escrito en el libro de la vida, sea quien sea, ¿sí?, al lago de fuego. O sea, la primera muerte hace transición al infierno, la segunda muerte hace transición al lago de fuego, ¿sí? Que muchos pues ya han llegado incluso a pensar que como ya no hay tal cosa como tierra, porque en este punto escatológico, digamos profético, ya no hay tal cosa como tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta segunda se da en un lugar diferente. Puede ser alguno de los planetas ardientes, como, ¿sí?, o estrellas ardientes, como podría ser el Sol u otros. Pero no es este Sol, porque este se quita. Entonces, ahora, aquí el punto es que cuando uno ve quiénes tienen su parte, ¿sí?, podría ir usted diciendo, yo no soy eso, ¿sí? Hasta que llega a la parte final de los renglones, ¿no? Vamos a leer. Pero los cobardes e incrédulos, ¿sí?, usted posiblemente considere que no es ninguna de las dos, ¿sí? Y le digo algo, si usted ha creído el Evangelio y lo predica y vive con ese dogma, yo le puedo hasta siquiera dar por aceptado que usted no es cobarde, porque usted ha enfrentado su realidad jurídica con el Señor, porque usted se ve al espejo y enfrenta la situación. Hay gente que le es evasiva al Señor. El primer cobarde en su condición de degradación moral fue Adán, que después de su pecado se escondió cuando Dios lo fue a buscar, ¿sí? ¿Por qué la gente no quiere enfrentarse a la verdad de Cristo? Porque no quieren ver su condición, ¿sí? Y por eso se levantan evangelios que lo que hacen es exaltar la condición humana. Venga al Señor como es usted. El Señor te ama. Tú eres una pieza maestra, ¿sí? Tú eres destellos de la gloria de Dios. Eso es mentira. Teológicamente eso es insustentable. Y resulta que los destellos de la gloria de Dios son miedoso, acomplejado, envidioso, perverso sexual, mentiroso como todos lo somos. ¿Qué va a ser la gloria de Dios? Eso, ¿sí? Otras mentiras que hoy se presentan muy, muy fuertemente. Venga al Señor como usted es, ¿sí? El Señor ama a todos. Entonces es un Dios de diversidad, dicen, ¿sí? Y aquí cabemos todos con tu orientación sexual. Él ya te conoce. Te ve el Señor y se regocija su corazón. Te ve, ¿sí? Y late y te ama, y su amor es grande y te alcanza y todo eso. Y cuando el Señor lo ve al perverso, al pecador, es abominable, ¿sí? Abominable, asqueroso, eso es lo que ve. Así es, mis hermanos, ¿sí? A todos, ¿sí? Así es la cosa. Entonces alguno dirá, no, pastor, pues yo me cambio de iglesia porque usted ni entra ni deja entrar, ¿no? Al contrario, yo te abro la puerta y te digo por dónde es, ¿sí? Así es la cosa, ¿sí? A un lugar me voy donde me digan que vamos a vivir felices y que somos, y que la familia perfecta y que todo sin ninguna suerte de mácula. Pero si tú eres un enfermo, por favor, ¿no lo vimos hace 13, ¿cuántos días ahora el domingo pasado? Es un enfermo, ¿sí?
Eso es lo que somos, y yo también, por supuesto. A mí sí ya no me sonrojo por eso. Sí, y para ustedes es muy sano saber eso, ¿no? Porque a veces tendemos a idealizar a las personas. Y yo sí, soy llamado por el Señor, he sido honrado enormemente con su propósito en mi vida. Sí. Y sí siento que soy ejemplo de fe y conducta, eso no lo voy a borrar, porque eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo, o a Tito, no recuerdo, sé ejemplo de los creyentes, de los hermanos en fe, en conducta, bueno, tanta cosa. Sí, pero sigo siendo un perverso pecador. Sí, eso es lo que soy. Sí. Entonces, si usted ha aceptado el Evangelio, ha tenido que mirar esa realidad y ponerse a cuentas con el Señor, puede ser que usted no encaje dentro de la condición de cobarde, pero puede ser que usted, por ejemplo, le tiemble para predicar la verdad. Uy, ahí sí. Sí. Entonces, ahí en el primer renglón ya nos podríamos quedar. E incrédulos, aquí están todos los que no creen en Dios, no creen en su verdad, no creen en sus palabras, o creen en un Dios hecho a su imagen, digamos, hecho a medida, en ese, ¿sí? Eso, una cosa ahí que no habla, ¿sí? Que no se expresa y que está conforme con lo que tú eres y que tú eventualmente quieres que te ayude y que sea tu propulsor en todo lo que son tus sueños y expectativas humanas y todo eso. En eso creen, pues va para la fosa y después de la fosa va para el infierno y después del infierno va para el lago de fuego. ¿Sí? Cobardes e incrédulos, los abominables. Usted me dirá, deme un ejemplo de abominables. ¿Sí? 1, los de lengua mentirosa. ¿Sí? Uy, dijo, o sea que yo soy eso, dirá alguno. Bueno, ya va a ver usted que sí. Pero también, por ejemplo, los que se echan con varones, siendo varones. ¿Sí? Y ahí, por supuesto, que cabe el caso opuesto, ¿sí? De las mujeres. Abominación es a Jehová la pesa falsa también. Los que hacen cuentas acomodadas para engañar a su semejante y no darle lo que es, ¿sí? Ahí están los arquitectos o maestros que le dicen, sí, le metimos el hierro que era, ¿sí? El hierro, un hierro grueso a sus estructuras, y el pobre dueño ni miró, ¿sí? Claro, porque no estaba cuando fundieron, ¿sí? Y no hay tal cosa como el hierro recomendado, ¿sí? Lo engañan porque bajan costos, y cuando bajan costos venden a igual precio y entonces ganan más, ¿sí? Ahí vienen también los abominables que dicen, no, es que aquí está su trabajo, señor cliente, ¿sí? Y es una cosa que uno no ha pedido ni ha solicitado y le quieren meter un golazo, ¿sí? Dios ve eso, abominación, dice. Abominables es despreciable, es repulsivo, es eso, Dios ve eso, ¿estamos de acuerdo? Y así en todo, ¿sí? Así en todo. Abominación se hace cuando incurrimos en una mentira para lograr un beneficio hacia nosotros, y eso sí que es cotidiano, ¿sí? Eso sí que es cotidiano. Entonces, usted, si podemos ver así como si se tratase de un cajón, mi intelecto y todo, usted y yo somos abominables frente al Señor, en mayor o en menor medida, obviamente. Sí, el problema aquí es que continúa y dice, los fornicarios, ¿sí? Y hechiceros. Entonces, los fornicarios se podrían traducir como los que cometen inmoralidades sexuales o viven en una especie de desorden sexual, ¿sí? Sin reconocer el diseño de Dios y, por supuesto, los tiempos de Dios. Y hechiceros. Estos ya, ahí está la divina de Endor, ahí están los que practican artes mágicas, consultan a estos, qué sé yo, medium, y entran en contacto con lo espiritual por las zonas prohibidas del Señor, ¿sí? Los que hablan con los muertos, consultan a los muertos, honran a los muertos,
¿sí? De ahí que, por ejemplo, esta práctica católica, que es honrar a los muertos y a sus cuerpos, pues es una cosa nada menos que abominable frente al Señor, ¿sí? También uno ve películas donde se practica esto de hablar con los muertos, con los antepasados, ¿sí? Y por supuesto eso, por ejemplo, yo trato de decirle cada vez porque yo no puedo controlar del todo lo que él va a ver, ¿no? Hablando particularmente de mi hijo mayor, más adelante mi hijo menor, ¿sí? No puedo controlar, a veces qué día estaba jugando algo y yo escuchaba un diálogo como que me sonaba a mí a Gladiador, ¿sí? Y yo decía, ¿a qué horas le he mostrado esa película? Sí, porque, hombre, es una película cuanto menos sangrienta, ¿no? Y pues un tantito escandalosa desde el punto de vista, pues, de que matan a la familia y que el otro, y que están próximos a salir a las arenas de un mediano coliseo en alguna zona de Italia y los reciben y ¡bum!, le vuelan los sesos a uno y ¡bum!, le vuelan los brazos al otro. Y yo decía, yo por mí jamás le hubiese mostrado eso, pero por ahí lo ha visto, ¿sí? Ya sé quién se lo mostró, pero eso no hace falta que lo diga, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en esa película, por ejemplo, él, ¿sí?, que habla con sus antepasados, ¿sí? Y eso es algo que a la mente infante tierna hay que explicárselo. Decirle, eso es una cosa, es mentira el hecho de que se pueda hacer tal cosa, ¿sí? Y segundo, es prohibido por Dios, ¿sí? Solo Dios tiene esa llave, solo Dios lo permite, y las artes espirituales que buscan ese contacto son, digamos, una forma frontal de transgredir los límites que Dios ha puesto, ¿sí? Así, bueno. Hechiceros, los idólatras, ahí están los idólatras de figuras humanas, los idólatras de figuras del pasado, de figuras históricas, los fabricantes de ídolos, ¿sí? Y los que les adoran a esos ídolos, que no son otra cosa que objetos a los cuales se les, pues, dirige la palabra, o se les pide o se les honra, ¿sí? Y todos los mentirosos, y ahí sí mejor dicho, tendrán su parte. En este sentido, esta expresión a mí, su parte, me permite pensar que obviamente puede ser que los castigos tengan grados de complicación, pero al fin y al cabo dice su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿sí? Ahora, respecto, por ejemplo, de alguien que pueda decir, no, ninguna de esas cosas. Nosotros hemos escuchado este concepto, la mentira blanca o la mentira piadosa, ¿sí? Y teológicamente puede ser la piedra en el zapato de muchos predicadores, porque alguien puede decir, pastor, es que ¿cómo va a ser que Dios a mí me condene a tal cosa como lo que describe allí el lago de fuego por ser un mentiroso piadoso? ¿Sí? Si yo lo que, por ejemplo, hago es hasta a veces con la mentira protejo a la persona o lo cuido, o cuido sus emociones. Por ejemplo, si mi esposa me pregunta que está bonita, yo le digo que sí, ¿sí? Y no es así. ¿Sí? Puede ser, ¿sí? Ahí lo que me estoy ahorrando, pastor, es que la Tercera Guerra Mundial se arme, ¿sí? Y me va a condenar a mí el Señor por eso, ¿sí? ¿Sí? Y se ha ocasionado mucho intento de los eruditos y también de los conocedores de estos temas de explicar por qué es que una mentira así puede hacerle tener parte, pero obviamente una mentira así no es por lo general siempre la forma en que la gente miente. De toda suerte de mentiras hay, ¿sí? Pero supongamos que esas fueran las únicas, y lo que han llegado a concluir es que lo que está condenando el Señor es la disposición de un corazón para engañar a otro. Esa es la verdad. O sea, tú diciendo mentiras blancas o piadosas, ¿sí?
estás demostrando una condición que te facilita engañar, ¿sí? Que te hace propenso a engañar a otros. Y en la medida en que te sea necesario, pasarás de las blancas mentiras y más livianas de ellas a las más pesadas y oscuras, ¿sí? En la medida en que lo necesites, ¿sí? Si no lo necesitas, te mantendrás engañando livianamente, pero es tu perversión. Porque la condición moral de Dios dice, los de lengua mentirosa yo los abomino. O sea, ¿qué le tengo que decir a mi esposa? Dirá alguno. No sé. Eso sí ya no sé. ¿Sí? Pero lo que sí sé es que es la disposición al engaño lo que Dios condena. Alguien dijo por ahí, a ver si lo ubico. Sí, sí, porque para nosotros no parece, digamos, algo muy serio frente al Señor, pero muestra un corazón con voluntad de engañar o defraudar. Y eso sí, todos, ¿sí? No, mire, llévelo, estos son originales, lleve la ropa, ¿sí? Lleve, no, estos panes de hoy, ¿sí? Así, ¿sí? Así es la cosa, ¿sí? Porque después de que te compran, ya olvídate, ¿sí? Ya, ¿sí? Por eso es que a las personas, y todos tendemos a eso, no creo que no, en mayor o menor medida. Ahora, pero el problema es que mucho de esto hay en todos nosotros. Pero es la moneda corriente en nuestra sociedad. Usted por eso va a hacer un negocio, hermano, con contrato, ¿sí? Y no suelte todo, ¿sí? Y verifique. Le pueden estar metiendo, ¿sí?, cosas que uno no, y todo, y uno se da cuenta. Entonces, que es un mundo salvaje, digamos, donde todos somos, digamos, tenemos voluntad para engañar, ¿sí? O el pastor, por ejemplo, podría ser que se rinda ante su propia concupiscencia y su propio temor, y que no le diga la verdad a las ovejas por temor a perder quizá su asistencia, ¿sí? Y ocurre. ¿Sí? Por eso es que yo me la juego toda. Pero es digamos, un sentido. Por eso es que el tema de la cobardía es un tema a tratar, ¿no? Porque ocurre, pues, que puede uno caer en eso, a la voluntad de engaño. Eso es, mejor dicho, como les digo, moneda corriente entre todos, ¿sí? A los carros les bajan el kilometraje, les ocultan los siniestros, ¿sí? Por eso es que hoy, por ejemplo, usted, si quiere ir a la fija con un carro, tiene que peritarlo, mejor dicho, hacerle hasta un escrutinio muy pues exhaustivo, ¿sí? Porque uno no sabe, le salen cosas oscuras, en fin, todo eso así es. Por eso es que este mundo es peligroso, porque todos tendemos con facilidad a engañarnos los unos a los otros, ¿sí? Entonces, si no es porque alguien paga por tu mentira y por tu mala condición y por todo lo demás, tú tendrías tu parte. Pero gracias a que creemos, y eso espero que sea fe establecida en nuestras vidas, ¿lo creemos? Sencillamente porque Cristo nuestro Señor murió, tú pervertido sexual no vas para el lago de fuego. Tú mentiroso, yo mentiroso, no voy para el lago de fuego. Porque Cristo pagó por mis pecados, voy a resucitar en la primera resurrección. ¿Sí? Por eso, porque Cristo. ¿Puedes tú creer eso? ¿Puedes recibirlo? ¿Sí? Eso es el auténtico evangelio y lo que el Señor quiere que nosotros recordemos. ¿Sí? Y para que usted vea que el destino del ser humano no es nada positivo, porque no va a pagarle Dios al hombre bien cuando ha sembrado mal y cuando ha hecho toda clase de fraudes y toda clase de pecados y transgresiones morales pues que se ha atrevido a hacer, ¿no? Mire, dice, para que quede claro esto y sepa usted si está o no, pues en el reposo que debemos estar los salvos. Porque el salvo, ¿qué reposo tiene? El salvo tiene el reposo de comprender todo esto respecto de sí mismo, no respecto de los demás solamente,
y de vivir tranquilo porque el Señor nos ha gestionado la salvación, que nosotros nada más tenemos que acercarnos a beber gratuitamente del agua de la vida. Se los demuestro. Versículo 5 de Apocalipsis 21. Y el que estaba sentado en el trono dijo. ¿Quién dijo? El que estaba sentado en el trono. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Entonces, cuando tú crees en el Evangelio es porque la sed espiritual te lleva a aceptarlo. ¿Estamos de acuerdo? La sed. Y el Señor, cuando crees en el Evangelio, te da agua de vida para que tú pases a la eternidad y escapes del infierno, escapes del lago de fuego. ¿Sí? Y si usted es un adulto, a usted le toca ver muy bien eso. ¿Sí? Porque los niños, digamos, ya hasta cierta edad están cubiertos. De los tales es el reino de los cielos. Ellos pasan, no se les tiene en cuenta. Mentirosos, porque son mentirosos los niños, eso no hay duda de eso, ¿sí? Y todo lo demás que uno puede imaginarse que hay allí en estado de incubación, ¿sí? En la niñez hay un potencial violador, hay un potencial asesino, hay un potencial genocida, hay un potencial dictador, hay un potencial, qué sé yo, fornicario, hay un potencial adúltero, hay un potencial corrupto, hay un potencial usurpador. Eso hay en el niño, ¿estamos de acuerdo? Y uno dice, ¿y por qué yo no soy eso? Parece ser muy radical mi respuesta, pero pues yo he tenido el tiempo de meditar y en mi favor, por lo menos usted me puede estar seguro de que he tenido el trajinar de la Escritura como para que se sazonen mis pensamientos con la verdad del Señor. ¿Por qué no somos tan, a veces, escandalosamente pecadores? Porque no hemos tenido las condiciones necesarias para ello. Así es sencillo, ¿sí? Así es, ¿sí? Esa es la verdad. Entonces, hay unas condiciones que uno ni sabe que hay dentro de uno, ¿sí? Pero están. Y de repente puede ser que salga. Acérquese a beber del agua que yo le daré gratuitamente. O sea, el Señor paga por nosotros, paga por el pecado. ¿Sí? Ese es el todo del Evangelio. Creer en eso nos permite pues nosotros tener nociones. Y para quienes son valientes, mis hermanos, y predican, por si alguien a usted le pregunta, ¿me condenará Dios por una mentira? Ya sabe más o menos qué responder, ¿sí? Porque yo tengo la aspiración de que gente de ustedes tome digamos, el testigo y me releve allí donde yo no puedo llegar, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Que usted dice creer las cosas de Dios, pero los ve marchando a la fosa, a la perdición eterna, y usted no hace nada, ¿sí? Muy probablemente te quedes en la primera de las descripciones, cobarde, ¿sí? No le hablas a tu familia, no le hablas a tus amigos. Dos cosas: o eres muy cobarde o realmente no crees. No, eso no ha de ser tanto, ¿sí? Bueno, ojalá la palabra sea suficiente para darte a ti marco y que creas lo que tienes que creer. Vamos a orar.